Hace incontables ayeres, en la heroica Grecia, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, cuando todo brillaba con una intensidad casi divina y curiosamente parecía que todo el mundo pagaba membresía en el gimnasio, nació un ser destinado a desafiar los límites de lo imaginable, de la unión luminosa de Hermes, dios de la elocuencia y de los ladrones, y Afrodita, diosa del amor, el deseo, y probablemente la primera influencer del Olimpo, vino al mundo un ser tan hermoso que hasta los propios cielos dijeron, wow, y solo uno. Y los dioses, siendo tan creativos como cuando ya no sabes qué contraseña ponerle al Wi-Fi, no decidieron ponerle un nombre sencillo como Luis Miguel o Ricky Martin, sino Hermafrodito, uniendo así sus dos nombres. Hermafrodito creció entre montes y jardines, ajeno a la grandeza que le guardaba, hasta que un día, mientras exploraba, llegó a una laguna escondida, un espejo de agua tan claro que parecía haber sido pulido por el mismísimo Zeus para tomarse selfies. Ese era el hogar de Salamancis, una ninfa cuya mirada ardía como el sol de la tarde y que, al verlo, sintió que el tiempo duraba lo mismo que dura un domingo. Y ella lo amó con tan intensidad que Hermafrodito se sorprendió por aquella devoción repentina. Y claro, la fe ensueñó con gentileza. Pero el amor de Salamancis no conocía límites. La ninfa se lanzó detrás de él, abrazándolo con desesperación, elevó un ruego a los dioses, que jamás separe el mundo aquello que el amor ha unido. Y mira tú que los dioses a veces sí que trabajan. La escucharon. Las aguas se encendieron con un resplandor dorado, sus cuerpos comenzaron a fusionarse en un abrazo eterno. Y así nació un nuevo ser, una mezcla perfecta y sagrada de lo femenino y lo masculino. Ya no eran dos, sino uno solo, Hermafrodito, portador de una dualidad divina. Desde entonces se dice que quien se baña en aquella laguna siente en su interior el eco de la unión mística, recordando que la belleza del mundo no está en dividir lo que somos, sino en abrazar la complejidad que nos hace únicos. Pero esta historia no termina aquí, porque ese misticismo, ese brillo mágico y ese fantasy mitológico ha afectado a un grupo muy real en el presente, las personas intersex. Mi nombre es Natasha Jiménez, soy una mujer intersex y hoy además de contarles este mito griego, porque podrías contarles un montón de historias dramáticas de mi vida, pero hoy quiero contarles que durante siglos hemos sido invisibilizados y mal nombradas hermafroditas. Palabra horrible para nosotros, pero bueno, esa es la que utilizan todavía como si tuviéramos dos genitales completamente al estilo hermafrodito versión especial 2.0. Pero en serio, ¿qué puede ser más lejano de la realidad que una fantasía antigua con ninfas dramáticas y dioses que conceden deseos sin revisar términos, sin condiciones, como si pidiéramos un préstamo informal? Llamarnos hermafroditas ha causado mucho, pero mucho daño, aunque suene muy cool, muy lindo, muy mitológico. La realidad es mucho más humana, más cotidiana y sobre todo más vulnerable. Porque mientras Hermafrodito surgió de una fusión dramática y con casi que como pegada con goma loca y con efectos especiales, las personas intersex simplemente existimos. Nacemos así, sin rayos dorados, sin efectos especiales de Steven Spielberg, sin ninfas aferradas a nuestros tobillos y sin un anuncio celestial como podría pasar con la Virgen María. Y nuestra realidad no es un mito fabuloso. Es el consultorio médico, es la escuela, es la familia, es el silencio al que tantas veces nos han condicionado. El término hermafrodita arrastra siglos de confusión, de morbo y de una idea completamente falsa. Porque cuando la sociedad cree que eres un mito andante, deja de verte como un humano y empieza a corregirte. Y lo digo así, corregirte entre comillas, como si tu existencia fuera un error de impresión del universo. Y no lo es, porque en realidad nos ha convertido en curiosidad, en espectáculo, en chisme, en miedo, en mito. Nombrarnos así nos ha robado humanidad, porque nos coloca en un lugar imposible, el de criaturas exóticas, extrañas, incomprensibles, como que si fuéramos personajes mitológicos. Además, esa palabra ha servido como excusa para justificar intervenciones médicas innecesarias, silencios impuestos y decisiones sobre nuestros cuerpos sin consentimiento.
Usar ese término para referirse a personas intersex es mezclar fantasía con realidad y siempre terminamos perdiendo nosotros. Por eso, reclamemos nuestras palabras. Somos intersex, no criaturas mitológicas. Nuestra existencia no viene de un mito, viene de la vida misma, de nuestra propia realidad, que ha sido totalmente invisibilizada.